Llevas toda una vida cargando el peso de la fe, décadas de oraciones, de domingos en misa, de rodillas dobladas en silencio, y aún así, hoy miras a tu familia y sientes que algo se perdió en el camino. Pero hay un error espiritual muy común que las personas en tu etapa de vida cometen, y lo cometen precisamente porque aman demasiado, creen que su tarea es convencer a sus hijos de volver a Dios, y sin darse cuenta, están cargando una misión que nunca fue suya. Quiero preguntarte algo con toda la sinceridad de quien te habla como un pastor, no como un conductor de televisión. ¿Cuándo fue la última vez que las personas que más amas te vieron rezar? No escondido en tu cuarto, visible, real, como quien no tiene nada que ocultar. Si esa pregunta te detuvo, aunque sea un segundo, lo que voy a compartirte hoy puede cambiar algo muy profundo en tu hogar. Quédate conmigo, escucha con calma. Este no es un video más, es una conversación que quizás llevabas años necesitando. Si lo que encuentras aquí te toca el alma, suscríbete a este canal. Aquí hablamos de las cosas que importan de verdad, las que no caben en una conversación de familia, pero que Dios pone en el corazón. Y cuando termines, cuéntame en los comentarios, ¿qué carga llevas tú en silencio hoy? Pocas personas se dan cuenta de esto, y las que sí lo saben, muchas veces no saben qué hacer con ello. Quiero hablarte hoy de un dolor muy particular, un dolor que no se nombra en la mesa familiar, que no se lleva al médico, que a veces ni se le cuenta a una amiga de toda la vida. Es el dolor de ver cómo la fe que tú cultivaste durante décadas, con sacrificio, con oración, con años de domingos en misa, parece no haber dejado raíces visibles en las personas que más amas. Tus hijos ya no van a la iglesia, tus nietos no conocen el rosario, y en la mesa de Navidad el nombre de Dios no aparece. Nadie lo dice, nadie lo prohibió, simplemente ya no está. Escúchame bien, ese dolor es real, es legítimo, y Dios lo conoce con una precisión que a veces nosotros mismos no tenemos. Lo primero que hacemos casi todos, es buscar qué decirles, el argumento correcto, el versículo exacto, el momento adecuado para aquella conversación que los convenza. Invertimos energía en el qué decirles, en cómo formular las palabras para que no se ofendan, pero que tampoco puedan ignorarlas. Y hay algo muy honesto en eso, es un acto de amor, nadie puede negarlo. Pero quiero decirte con toda la claridad y toda la ternura que tengo, hay un error espiritual muy costoso escondido dentro de ese impulso, y nombrarlo hoy no es reprocharte nada, es liberarte de una carga que no te pertenece. El error es este: confundimos nuestro rol, creemos que somos los misioneros de nuestros hijos, que nuestra tarea es convencerlos, traerlos de vuelta, encontrar la llave que abra esa puerta cerrada, y así, sin darnos cuenta, ponemos toda nuestra fe en nuestras palabras. Cuando Dios pone toda su confianza en nuestra vida, piensa en esto un momento. El padre de la parábola del hijo pródigo no persiguió a su hijo, no le envió mensajes, no organizó reuniones para debatir la fe con él. El Evangelio dice algo mucho más silencioso y mucho más poderoso. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Lo vio, tenía los ojos puestos en el horizonte. Su espera era una postura, visible, constante, sin amargura. Y esa postura fue lo que hizo posible el regreso. El hogar seguía siendo hogar, la puerta seguía abierta. La fe del Padre era tangible, reconocible, no coercitiva. Ahora te hago una pregunta sincera y te pido que no la respondas para mí, sino para ti. ¿Qué cambiaría en la manera en que vives tu fe si supieras que tus hijos te están observando, aunque no lo digan, aunque no lo admitan? Porque aquí está la verdad que muy pocas personas se detienen a contemplar. El alejamiento de tu familia no es, en primer lugar, un problema de ellos. Es una llamada de Dios dirigida a ti, no para condenarte, no para acusarte, sino para invitarte a una conversión que quizás nadie te había formulado de esta manera. Dios no te pide que los salves, te pide que te dejes ver. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Un testigo no argumenta, un testigo vive de tal manera que su vida se convierte en evidencia. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente por qué esto es así. Y cómo una pregunta muy sencilla que le hice a una mujer en el confesionario lo cambió todo para ella y puede cambiarlo todo para ti.
Hace algunos años, una señora se sentó frente a mí en el confesionario. Voy a llamarla Graciela. Tenía 68 años, manos cruzadas sobre el regazo y los ojos enrojecidos de alguien que ha llorado en el camino antes de llegar. Lo primero que me dijo no fue una confesión, fue una pregunta: Padre, ¿por qué Dios no me escucha? Me explicó que sus 3 hijos adultos habían dejado la misa hacía años. Uno decía que la iglesia era hipócrita, otro simplemente dejó de ir, sin drama, sin explicación, como quien deja de ir al gimnasio. La menor se casó por lo civil y no había vuelto a pisar una iglesia desde entonces. Graciela llevaba años ofreciendo misas por ellos, rezando novenas, prometiendo peregrinaciones, cargando ese dolor con una fidelidad que a mí me pareció desde el primer momento profundamente admirable. He hecho todo lo que sé hacer, Padre, y nada. La escuché durante un buen rato, porque hay dolores que necesitan ser escuchados antes de ser orientados. El dolor de una madre que siente que la fe no pasó, ese dolor no se cura con una respuesta rápida, se acompaña primero, pero luego, cuando el silencio entre nosotros tuvo el peso justo, le hice una pregunta, una sola. Graciela, ¿cuándo fue la última vez que sus hijos la vieron rezar? Ella me miró sin entender del todo, luego bajó los ojos. Hubo un silencio largo, del tipo que no incomoda, sino que trabaja, y después, casi en un susurro, me respondió: Padre, yo rezo sola, en mi cuarto, con la puerta cerrada. 20 años de oración, 20 años de fidelidad genuina, profunda, constante, pero invisible, practicada en secreto como si la fe fuera algo demasiado íntimo para mostrarse, o quizás demasiado incómodo para imponerle a nadie. Sus hijos habían crecido en una casa donde la fe existía, pero no se veía, como un fuego encendido en una habitación sin ventanas, real, caliente, verdadero, pero sin que su luz llegara a ningún otro cuarto. Le dije con toda la ternura que pude reunir: Graciela, la fe que se esconde no se hereda. No lo dije como reproche, lo dije como diagnóstico, porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El reproche cierra, el diagnóstico abre, y lo que yo quería para ella, lo que Dios quería para ella, era una apertura. Ella no era una mala madre, era una mujer que había aprendido, quizás desde niña, que la fe era asunto privado, que rezar en público podía parecer ostentación, que era más humilde guardar esas cosas para uno solo, entre uno y Dios, sin alardes. Y esa lección en su origen no era equivocada, pero aplicada en silencio absoluto durante 20 años había producido algo que nadie había querido, una familia que no sabía que tenía una ventana abierta al cielo en su propia casa. Quizás mientras escuchas esto, algo en ti se reconoce, no en todos los detalles. Cada historia es única, pero quizás en la sensación, en esa distancia entre la fe que llevas adentro y la fe que las personas que amas han podido ver, tocar, percibir en ti. Y entonces quiero hacerte la misma pregunta que le hice a Graciela ese día. Si alguien que no te conoce pasara una semana en tu casa sin que tú le dijeras nada, ¿podría descubrir, solo por lo que ve, que eres una persona de fe? No te pido que respondas en voz alta, solo que lo sostengas un momento en el corazón, con honestidad y sin dureza contigo mismo, porque lo que se puede ver puede ser cambiado, y para entender exactamente por qué la visibilidad de tu fe importa tanto y cómo funciona esto en el corazón de las personas que amas, necesito mostrarte una imagen muy sencilla que lo explica todo. Permíteme mostrarte algo con una imagen muy sencilla, una imagen que espero no olvidarás fácilmente. Imagina que eres jardinero. Toda tu vida has cuidado una planta que amas profundamente. La riegas, la fertilizas, le hablas, la proteges. Esa planta es real, esa planta vive, pero en algún momento, sin darte cuenta, la moviste a un cuarto sin ventanas, quizás para protegerla, quizás porque pensaste que ahí estaría más tranquila, más a salvo, lejos del ruido de la casa. La sigues regando, la sigues fertilizando, pero sin luz la planta no florece, y nadie que entre a ese cuarto sabría jamás que tú amas las plantas, ni que esa planta existe. Así ocurre cuando vivimos nuestra fe en privado absoluto. La fe de Graciela era real, era profunda, era constante como el agua y el fertilizante.
Pero estaba en un cuarto sin ventanas, y sus hijos crecieron sin saber que ella era la ventana de Dios en su hogar. Esto no es un accidente espiritual, es una consecuencia. Porque la fe cristiana, y esto es importante que lo escuches bien, nunca fue diseñada para permanecer en secreto. Jesús no dijo, guardad la luz para vosotros. Dijo exactamente lo contrario. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Mateo 5:15. Una verdad tan sencilla que la podría entender un niño de 7 años. Y tan exigente que nos cuesta toda la vida aplicarla. La luz no pide permiso para iluminar, simplemente ilumina, pero tiene que estar visible. Ahora bien, y esto es lo que quiero que comprendas con toda profundidad, no te estoy pidiendo que hagas teatro de tu fe, no te estoy pidiendo que pongas imágenes religiosas en cada pared, ni que conviertas cada cena familiar en una catequesis. Lo que te estoy pidiendo es algo mucho más sencillo y mucho más poderoso, que dejes de esconder lo que ya eres, porque hay una diferencia enorme entre imponer y simplemente ser visible. El padre del hijo pródigo lo sabía. Él no persiguió a su hijo, no le mandó cartas, no organizó reuniones familiares de convencimiento. El Evangelio de Lucas dice algo mucho más silencioso. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Lo vio. ¿Cómo pudo verlo si el hijo estaba tan lejos? Porque el padre tenía los ojos puestos en el horizonte, porque su espera era una postura, visible, constante, sin amargura, porque el hogar seguía siendo hogar, la mesa seguía puesta, la puerta seguía abierta. El padre no salvó a su hijo con palabras, lo salvó con su manera de seguir siendo padre. Hay una teología profunda en eso. La iglesia la llama testimonio, y la diferencia entre el testigo y el misionero es esta. El misionero habla, argumenta, convence. El testigo vive de tal manera que su vida se convierte en evidencia. Como el perfume en una habitación, no necesita argumentar su presencia. Quien entra lo percibe. No puede ignorarlo, no necesita ser persuadido de que existe. San Pedro lo escribió con una precisión que no ha envejecido ni un día. Que vuestra conducta sea tan ejemplar que, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Primera de Pedro 3:1. No dice que vuestra argumentación sea tan impecable, dice vuestra conducta, vuestra manera de vivir, lo que se ve, lo que se percibe, lo que se siente en el ambiente cuando tú entras a una habitación. Esto es lo que tus hijos necesitan ver. No al padre o a la madre que tiene la respuesta correcta, al padre, a la madre que vive de tal manera que, cuando ellos mismos estén en el momento más oscuro de sus vidas, cuando el mundo no tenga respuestas, sepan a dónde volver, porque vieron en ti que hay algo que sostiene cuando todo lo demás cede. Y quizás te preguntas, pero ya es tarde, ¿no debía haber hecho esto hace 20 años? No, el padre del pródigo no era joven, era un hombre que había esperado mucho tiempo, y aún así, su postura de amor visible fue lo que hizo posible el encuentro. Nunca es tarde para abrir una ventana. Las 3 acciones que te voy a dar ahora nacen exactamente de aquí. No son estrategias de persuasión, son maneras concretas de adoptar esa postura del Padre, de volverte visible, de abrir la ventana, de dejar que la luz llegue a los cuartos donde las personas que amas están viviendo su vida. Llegamos al momento más concreto de nuestra conversación de hoy y quiero que lo que te voy a decir ahora lo recibas no como una lista de tareas, sino como 3 invitaciones, 3 maneras de abrir esa ventana de la que hemos hablado, 3 gestos que no requieren elocuencia, pero sí requieren valentía. La primera acción es esta: deja que te vean rezar. No te estoy pidiendo que des una clase, no te estoy pidiendo que pongas el rosario sobre la mesa de la cena y esperes que todos se unan. Te estoy pidiendo algo mucho más sencillo y mucho más poderoso: que dejes de cerrar la puerta. Santígnate antes de comer, también cuando estás en el restaurante con tus hijos. Saca el rosario en la sala, no solo en tu cuarto. Cuando alguien en tu familia comparta un dolor, cierra los ojos un momento y ora en voz baja sin pedir permiso. Un abuelo arrodillado junto a su cama es el catecismo más poderoso que existe, sin una sola palabra, sin ningún argumento. La oración en privado alimenta tu alma. La oración visible alimenta el alma de quienes te rodean.
no son excluyentes, pero la segunda lleva décadas faltando en muchos hogares. Hay un momento esta semana en que puedas dejar que alguien en tu familia te vea rezar, no para enseñarles, sino simplemente porque ya no tienes nada que esconder. La segunda acción habla de Dios desde tu historia, no desde la doctrina. No les expliques el catecismo, no cites los documentos del concilio. Cuéntales cuándo Dios estuvo contigo en el momento más oscuro de tu vida. Cuéntales cómo sobreviviste a aquella pérdida, aquella enfermedad, aquel tiempo en que el suelo cedió bajo tus pies y dónde encontraste la fuerza para seguir de pie. La diferencia es como mostrarle a alguien un mapa de montaña versus contarle cómo tú subiste esa montaña en el peor invierno de tu vida. El mapa informa, la historia invita. La fe personal que se comparte es semilla, la doctrina que se impone es muro, y tus hijos, aunque no lo digan, tienen más hambre de la primera que de la segunda. La tercera acción cambia la oración. Hay una diferencia profunda entre rezar, Señor, que vuelvan a la iglesia, y rezar, Señor, encuéntralos donde están. La primera oración controla, la segunda confía. La primera imagina el regreso que tú quieres. La segunda le entrega a Dios el camino que solo Él conoce. San Pablo lo escribió en su carta a los romanos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. A veces la oración más poderosa no sabe cómo terminar, solo sabe hacia quién va. Esa oración que confía, que suelta, que no exige el resultado sino que entrega el corazón, esa oración hace espacio para que Dios actúe de maneras que nosotros no habríamos imaginado. Y ahora, antes de terminar, quiero decirte algo que es más importante que las tres acciones juntas. Graciela salió de aquel confesionario sin una fórmula mágica, pero salió con algo más valioso: claridad y paz. Esa semana rezó el rosario en la sala con la puerta abierta. Su hija la encontró así un martes por la tarde. No dijo nada, pero se quedó parada en el umbral más tiempo del necesario. Eso no es un final, es un comienzo. Y a veces los comienzos son exactamente así, silenciosos, pequeños, sin aplauso, como una semilla que nadie ve caer, pero que ya está en la tierra. Dios no te pide que salves a tu familia. Te pide que le des permiso de brillar a través de ti, que abras la ventana, que sigas siendo el hogar al que se puede volver, que mantengas la mesa puesta aunque el asiento esté vacío. Eso sigue siendo posible hoy, a tu edad, con tu historia, con tus heridas, con los años que tienes encima, y que no son obstáculos sino testimonio, que el Señor, que conoce cada uno de esos años y cada una de esas lágrimas, te conceda la paz que el mundo no puede dar. La paz de saber que no estás solo en esta espera, la paz de confiar en que Él también está buscando a tus hijos, con una ternura mucho más grande que la tuya, y que tu vida, abierta y visible, es uno de los caminos que Él está usando para encontrarlos. Que Dios te bendiga.